Después de Italia, Finlandia, pasamos a España con las ponencias de Cristina Alonso sobre la educación inclusiva en España con narración digital tangible en los colegios a la par y Santa Catalina de Sena. Cristina Alonso comparte presentación con Cristina Navares. Cristina Alonso de la Universidad Europea. Cristina Navares es responsable de TIC de la Fundación a la Par y del Colegio de Educación Especial de la Fundación a la Par. Cristina, gracias. Buenas tardes. Vamos a empezar hablando de esta parte del proyecto Included, de la experimentación que os adelantaba antes Fabio. Lo que hemos hecho en España en el proyecto Included es trabajar, como os decía muy bien Fabio, con esta imagen tan buena de la hoguera, trabajar sobre el saber contar historias. El proyecto Included se centra en la inclusión, pero utilizando técnicas de narración digital para trabajar la inclusión en clase. Entonces, sabemos que contar historias es una competencia sociocognitiva, que es una competencia compleja, que implica saber expresar nuestro propio mundo interior, compartir lo que tenemos dentro, nuestras representaciones, y dar significado a nuestra experiencia cuando la compartimos con los demás. Además, tiene una parte importante el hecho de narrar, de contar y contarnos a nosotros mismos, también en la definición de nuestra propia identidad, ya sea personal como también dentro de un grupo. A nivel educativo, sabemos que la narración puede tener muchas utilidades. Por ejemplo, puede servir para trabajar sobre competencias de comunicación, para la elaboración de significados, para trabajar sobre el contacto interpersonal entre los estudiantes, también con el profesor, y sobre distintas funciones ejecutivas, desde el mismo lenguaje, también la memoria, la organización, la planificación, etc. Distintas investigaciones nos dicen que a nivel individual el contar historias sigue un desarrollo más o menos estandarizado en niños con desarrollo típico. Sabemos que las historias evolucionan progresivamente entre los 3 y los 11 años, más o menos a la par con el desarrollo del lenguaje. También sabemos que a partir de los 6-7 años los niños empiezan a balancear los contenidos negativos y positivos de sus historias, creando historias cada vez más equilibradas. En una comparación con la narración colaborativa, hemos visto en distintos estudios que las historias que se elaboran en un grupo son siempre formalmente más sofisticadas en cuanto a su estructura, su cohesión, es decir, más complejas, en comparación con las historias que puede elaborar una persona individualmente. Y además, también hemos visto que hay mayor equilibrio en cuanto a esos contenidos. En la investigación que hemos realizado con Included, nuestra principal hipótesis es comprobar si la metodología digital tangible estimula más el desarrollo de estas competencias narrativas, lingüístico-expresivas y de interacción con respecto a otro tipo de metodologías, como sería la narración tradicional, hablada utilizando lápiz o papel o instrumentos solo tangibles, o con instrumentos solo digitables, como podría ser la tablet que hemos utilizado en nuestra investigación. Nuestro diseño experimental es el mismo esquema que la investigación realizada en Italia. Nuestras evaluaciones son un poquito más amplias. Además de evaluar las competencias narrativas con el mismo test de la familia de los osos, hemos evaluado en la línea base a los alumnos individualmente para ver su nivel de razonamiento perceptivo y su capacidad de verbalizar, su fluidez verbal, a través de una serie de pruebas neuropsicológicas para entender el nivel de vocabulario. También hemos tomado algunos índices sociométricos para entender la cohesión del grupo de la clase antes de empezar las actividades. El dibujo experimental es el mismo, hay dos condiciones, una experimental y una control, que se intercambian a la mitad de la experimentación, y en cada clase se realiza también en ese intercambio una evaluación intermedia individual de cada alumno, donde vamos viendo la evolución de las competencias de vocabulario y narrativas tras las distintas condiciones experimentales. También en esta evaluación intermedia seguimos viendo estas preguntas sociométricas para entender si hay variaciones en cómo se relacionan los estudiantes a lo largo de nuestra intervención. En el intercambio de condiciones, el que empezó con la condición de control, que son los que trabajan solo con tablet o tradicional, cambiarían a la condición experimental. Hemos utilizado también el iTheater, que os han estado comentando antes cómo funcionaba. Finalmente, hemos hecho una evaluación final para ver un poco los efectos de nuestra intervención en el colegio.
Aparte de las actividades realizadas por los niños, hemos recopilado información también por parte de los docentes a través de un cuestionario específico sobre las características del estudiante, es decir, su comportamiento, si tenía algún tipo de dificultad, cómo les veían los profesores en comparación con a los compañeros en cuanto a comportamiento y competencias en clase. Luego los profesores también nos han ayudado durante la actividad rellenando un montón de fichas sobre el trabajo en grupo colaborativo, donde veíamos distintos índices que os enseñaré ahora. Luego también hemos recibido información de los padres para conocer un poquito más las características de estos estudiantes, si tenían alguna dificultad, el tipo de dificultad que tenían, y también hemos recopilado información por parte de los investigadores de Included. Además de estas evaluaciones individuales que os comentaba, pues hemos estado observando a los grupos, hemos videograbado todas las sesiones a nivel general y las interacciones de cada uno de los grupos, y también hemos hecho un análisis de las historias que han elaborado, tanto de forma individual como en los grupos colaborativos. La actividad que hemos realizado con los estudiantes es la misma que en Italia, son 8 sesiones en las que se trabaja la narración colaborativa. Arriba a la derecha tenéis estas 4 fotos que eran las imágenes que nosotros hemos presentado en las distintas sesiones de actividad de los estudiantes. Son distintas imágenes situacionales que buscan reflejar distintos contenidos emocionales y relacionales, y en el caso de España nosotros no les hemos dado el tema, lo que hemos hecho es presentar la imagen al principio de la sesión, a la clase, y dejar a los propios estudiantes que a nivel de grupo clase pudieran llegar a deducir sobre qué tenía que tratar su historia en esa sesión. Después de esta especie de lluvia de ideas, dejábamos trabajar a los estudiantes durante aproximadamente 1 hora con las distintas herramientas que tocaran en esa sesión. Las clases se dividen siempre en 4 grupos por el hecho de que son 4 sesiones y en cada rotación, digamos, en cada condición, buscábamos que al menos una vez cada grupo trabajara con la herramienta digital que pertenecía a esa condición. Las 4 temáticas posibles se repetían en las 2 condiciones, es decir, los niños veían las mismas 4 imágenes en los 2 ciclos de sesiones y trabajaban con diferentes metodologías sobre un mismo tema. Después de este trabajo colaborativo en clase, los grupos elegían o se organizaban para decidir quién iba a contar la historia a la clase al final de la sesión. Os traigo algunos ejemplos de la actividad que hemos realizado. Esta sería la situación en narración tradicional en el Santa Catalina. Aquí estamos utilizando la tablet con los estudiantes del Colegio a la Par, que es un colegio de educación especial. Y finalmente aquí estamos trabajando con iTheater, también en el Colegio a la Par. Entonces, hoy os traigo solo parte de nuestra muestra porque tenemos mucha información todavía por analizar, pero hoy vamos a hablar de la comparación que hemos hecho entre el Colegio a la Par, que es un colegio de educación especial, donde hemos trabajado con 14 estudiantes de educación básica, 7 chicos y 7 chicas en 2 clases. Son grupos reducidos, por eso teníamos una clase de 6 estudiantes y otra de 8. Esto nos ha permitido, por ejemplo, en este colegio, que los estudiantes podían utilizar en 2 sesiones la herramienta digital porque teníamos más posibilidad de rotación. En vez de 4 grupos en una clase, teníamos 2 grupos por clase. La edad media de los estudiantes en el Colegio a la Par era de 14,8 años, eran adolescentes en su mayoría, y luego hemos trabajado también en un colegio de educación ordinaria, en el Colegio Santa Catalina de Sena. En el Santa Catalina de Sena hemos trabajado con estudiantes de 1º a 4º de primaria. Hoy traigo solo la información de los estudiantes de 3º, que eran un total de 37 estudiantes, también divididos en 2 clases. Estas eran clases más grandes y los grupos tenían 4 o 5 integrantes. La edad media en este caso es de 8,3 años. En el caso del Colegio a la Par, como os imaginaréis, todos los estudiantes tenían algún tipo de dificultad. Teníamos dificultades muy variadas y en el caso del Colegio Santa Catalina de Sena, según la información proporcionada por docentes y familias, teníamos 8 estudiantes con algún tipo de dificultad, sea comportamental, del lenguaje, tipo de hiperactividad, etc. En la línea base, las competencias medias de los estudiantes en el Colegio Santa Catalina de Sena eran cercanas siempre a la media de su edad. En el caso del Colegio a la Par, estos son puntuaciones que se obtienen en base a la edad cronológica de los estudiantes, entonces, lógicamente, las puntuaciones, al ser un colegio de educación especial, se encuentran significativamente por debajo de lo esperable para la edad cronológica. A nivel individual,
esta es la información sobre los aspectos formales de las historias. Lo que vemos en este primer análisis es que en ninguno de los dos colegios existen diferencias significativas estadísticamente entre las medidas que hemos tomado de las capacidades de fluidez verbal y los aspectos formales de las historias que han realizado los alumnos individualmente. Esto puede también estar relacionado con que hemos hecho poquitas sesiones y también que la muestra es pequeña, pero no se encuentra ninguna diferencia antes, durante y después del proceso en cuanto a los aspectos formales en las historias individuales. A nivel de contenido ocurre un poco lo mismo. Los índices de contenido lo que hacemos es un poco ver un balance de estos aspectos positivos, negativos de las historias, también de cuántos problemas se solucionan, no se solucionan, y lo que buscamos es siempre tener índices lo más cercanos posibles al cero, que sería el equilibrio. Como veis, siempre son balances más positivos en ambos colegios y tampoco se observan diferencias en ninguno de los momentos de nuestra intervención. En cuanto al trabajo colaborativo, en un primer análisis sobre cómo es el trabajo en los grupos en función del instrumento que utilizan, tampoco encontramos diferencias en cuanto a la técnica de narración que están utilizando. Lo que sí que podemos ver es que, por ejemplo, en el Colegio Santa Catalina los niveles de colaboración son ligeramente más elevados en el trabajo en grupo con respecto al Colegio de Educación Especial. En el Colegio de A la Par hemos realizado trabajo, como os decía, con 2 clases, en 4 grupos. Tenemos un análisis de 32 historias grupales y hemos hecho una media de 5,80 observaciones por grupo. Teníamos a mucha gente observando cada grupo mientras trabajaba, mientras que en el Santa Catalina tenemos más estudiantes, entonces más historias, 64 historias grupales, y hemos hecho una media de 2-3 observaciones por grupo mientras estaban realizando el trabajo. Esto quiere decir 2-3 personas rellenando la misma ficha de observación para entender cómo trabajan los estudiantes mientras realizan la actividad. En cuanto al trabajo colaborativo, sí hemos encontrado diferencias cuando comparamos la muestra de educación especial y la muestra de educación ordinaria. El Colegio Santa Catalina de Sena son alumnos de educación ordinaria que están acostumbrados a trabajar en colaborativo, entonces vemos niveles significativamente más altos en casi todas las variables que hemos valorado, a excepción de las interrupciones entre los miembros del grupo y lo que nosotros llamamos proposiciones fuera de temas, es decir, las distracciones durante la tarea. En eso no se han distinguido. En los 2 tipos de educación estaban los resultados bastante similares. Sí que hemos visto diferencias pues, en cuanto a la inclusión en el grupo, la cantidad de espacio que se deja para los compañeros, los niveles de motivación, comunicación, cognición social, la conciencia social, la concentración en la tarea y los comentarios positivos que se hacían mientras estaban haciendo la actividad. También cómo se regulaban entre ellos. Hay que tener en cuenta que también entre los grupos de los alumnos del Colegio A la Par teníamos a varios estudiantes con TEA. En cuanto a los aspectos formales de las historias que han hecho en función de los diferentes instrumentos, encontramos que en el Colegio de Educación Especial, en A la Par, las historias son ligeramente más largas, tienen más episodios cuando utilizan la tablet. Esto puede significar que para ellos era más complicado elaborar una historia con la tablet y necesitaban hablar más para llegar a contar una historia con la misma estructura y cohesión que realizaban con otros instrumentos. A nivel formal, también en el Colegio Santa Catalina encontramos que con el iTheater los estudiantes tenían mayor número de proposiciones fuera de tema, más distracciones durante la tarea y también necesitaban hablar un poquito más. La tendencia es casi inversa entre los 2 sistemas educativos. Cuando hablamos de contenidos, encontramos únicamente una diferencia en cuanto al número de relaciones positivas y negativas cuando comparamos las historias elaboradas por los estudiantes de A la Par y del Santa Catalina de Sena. Los estudiantes del Santa Catalina han hecho historias un poquito más equilibradas a nivel relacional, pero no con una tendencia más negativa en cuanto a las relaciones entre personajes, mientras que los demás índices no se distinguen. Finalmente, bueno, a nivel formal también, si comparamos a todos los estudiantes, digamos, en cuanto al tipo de historias que han elaborado, la estructura narrativa de los estudiantes del Santa Catalina es significativamente un poco más alta que la de los estudiantes de A la Par y el número de episodios más reducido. Eso significa que también probablemente el nivel de competencia a nivel verbal, lingüístico y cognitivo les ha permitido con historias más breves, alcanzar una estructura un poquito mayor que los estudiantes del Colegio de Educación Especial.
En cuanto a los balances de relaciones positivas y negativas, nos encontrábamos, como os comentaba antes, una diferencia en cuanto al balance relacional entre los personajes. Las historias que han hecho en el Colegio a la Par son más positivas en este índice con respecto a las historias que han hecho en el Colegio de Santa Catalina. Cuando comparamos las historias individuales y las historias grupales, en el Colegio a la Par sí encontramos una diferencia en cuanto a la estructura y la cohesión de las historias. Lo que vemos es que cuando ellos han trabajado individualmente, han contado historias un poquito menos estructuradas y menos cohesionadas con respecto a cuando han trabajado en un grupo. Esto era un elemento, digamos, esperable, porque sabemos que el trabajo colaborativo enriquece el resultado del trabajo. Y bueno, en cuanto al número de proposiciones, por ejemplo, la gran variabilidad entre estudiantes no nos ha permitido hacer una comparación clara. En el Santa Catalina de Sena nos encontramos más distracciones, más proposiciones fuera de tema cuando trabajan en grupo, pero también una muy significativa diferencia en cuanto a la longitud de las historias. Es decir, el trabajo en colaborativo permite, con un menor número de episodios de proposiciones, elaborar una historia de la misma calidad y cohesión de la historia que se elabora individualmente. Finalmente, a nivel del contenido, en el Colegio de a la Par no se encuentran diferencias a nivel estadístico, porque sí que lo veis en el gráfico, pero a nivel estadístico no se pueden analizar porque tenemos una gran variabilidad en la muestra de los estudiantes, sobre todo en la parte de las historias individuales. Pero sí, en el Colegio de Santa Catalina podemos ver que hay unas diferencias significativas a nivel de contenido en todos los índices cuando los estudiantes trabajan individual y colaborativamente. Esto significa que cuando los estudiantes trabajan en grupo, las historias son mucho más equilibradas que cuando trabajan de manera individual. Como conclusión, resumiendo un poco, vemos que no hay diferencias en la colaboración ni en la calidad formal de las historias cuando los estudiantes utilizan los diferentes instrumentos que planteamos. Pero sí vemos que el trabajo colaborativo ha mejorado, por ejemplo, en el caso del Colegio de Educación Especial, la calidad formal de las historias, es decir, cómo de estructuradas y cohesionadas están estas historias, pero no afecta al balance de su contenido. Mientras que en la educación ordinaria encontramos que la calidad formal de las historias sí mejora, hay menos número de episodios para alcanzar la misma estructura y cohesión, y también una influencia en el balance de los contenidos de las historias. Como os decía, historias más equilibradas cuando trabajamos en colaborativo. Finalmente, como próximos objetivos de Included para la investigación en España, pues comentaros un poquito, estamos en el proceso de analizar la muestra completa de estudiantes que tenemos en el Santa Catalina, que es muy amplia, son 220, hoy os traía el resultado de 37. Vamos a comparar los resultados con lo que os comentaba Fabio que han hecho en Italia para ver un poco las diferencias o similitudes en el trabajo realizado con los estudiantes de primaria en Italia y en España. Y finalmente, como os adelantaba también Federico cuando presentaba el proyecto, todo esto desembocará en la redacción también de las líneas guías sobre cómo utilizar estas herramientas de narración digital y narración digital tangible para trabajar la inclusión en la escuela primaria. Hasta aquí mi intervención. Os dejo con Cristina, que ha colaborado con nosotros en el Colegio a la Par. Buenas tardes. Bueno, pues mi idea un poco aquí es contaros y explicaros un poco cómo es el colegio o cómo es la Fundación a la Par, ¿no? Lo primero, contaros que la Fundación a la Par lleva desde 1948 en marcha, que al principio atendía a hijos sanos de personas con lepra, buscaban un sitio donde poder seguir creciendo y donde poder educarse libremente, y encontraron su sitio en la Fundación. Cuando ya se fue radicando, se convirtió en un centro de educación especial, y desde 1988 hay un colegio concertado con la Comunidad de Madrid, el Colegio a la Par, que es al que vengo a contaros, ¿no? En la Fundación trabajamos por los derechos y la participación de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad, y allá donde ellos encuentran barreras, diseñamos apoyos que ayuden a tender puentes para poder superarlos. ¿Cómo hacemos todo esto? Pues uno de los objetivos que os decía, para poder ayudarles, pues tenemos todas estas unidades de atención especializada, pues desde la UABDI, que es una unidad de atención a personas que han sufrido abusos, oficina de empleo, centro ocupacional, centro especial de empleo, vivienda independiente, recursos generadores de ingresos, como son Fundalán, La Huerta o el Club de Pádel y Tenis de Fuencarral. Y incluso tenemos 2 franquicias gestionadas íntegramente por personas con discapacidad intelectual.
Gracias a todos estos recursos podemos atender a 3.000 personas anualmente. Centrándonos en el colegio, que es un poco lo que nos ha traído aquí este proyecto, contaros que en el colegio actualmente contamos con 189 alumnos entre los 12 y los 21 años. Y bueno, pues para contaros el colegio, mucho mejor que contároslo yo, que lo podáis ver, ¿no? Un colegio para disfrutar aprendiendo. Crecer compartiendo intereses. Donde desarrollarás tu independencia. Descubrirás tus posibilidades. Donde encontrarás tu lugar en el mundo. En nuestro colegio fomentamos la autonomía, el empleo y la inclusión en la sociedad. Atención individualizada, con material propio y utilizando la tecnología. Prácticas en empresas. El colegio de las oportunidades. Colegio a la par. Juntos construyendo tu futuro. Bueno, pues esto es el colegio, ¿no? Entonces, ¡ay! Que lo he vuelto a poner. Ahora sí. Bueno, pues para alcanzar todo esto, ¿no? Los objetivos del colegio es centrarnos no solamente en uno de los aspectos de la vida, sino en el desarrollo en toda la amplitud de los jóvenes, en el desarrollo físico, en el afectivo, en el intelectual y en el de los valores. ¿Cómo? Adquiriendo las habilidades instrumentales, sociales y laborales necesarias para la integración en todos los ámbitos de la vida, lograr un mayor grado de autonomía posible, allá donde lo alcancen con las limitaciones y las necesidades y los apoyos que podamos darles, desarrollar una adecuada autoestima, que siempre va a favorecer que vayan hacia adelante, y mejorar sus relaciones sociales y despertar el interés por el entorno, el que no se queden encerrados, sino el que busquen la integración social en todas las posibilidades. El colegio lo tenemos dividido en 3 unidades o en 3 secciones. La parte de educación básica obligatoria, donde están los alumnos más pequeños del colegio, entre los 12 y los 16 años. En esta parte es donde se ha llevado a cabo el proyecto. Ahora os cuento un poco más. Tenemos 64 alumnos este curso. Luego está la sección de transición a la vida adulta, que lo tenemos dividido en 3 proyectos: obrador de pan y comercio, jardinería y reformas, en la cual este curso tenemos 44 alumnos. Y la parte de programas profesionales de modalidad especial, donde tenemos operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales, que este año por primera vez hemos abierto un aula estable en el Centro de Formación de Padre Piquer. Otro perfil de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos y el último de operaciones básicas de cocina. En este perfil actualmente tenemos 81 alumnos. Entonces, fijaos el gran número de personas, de alumnos que tenemos en el colegio, pero no debemos olvidar toda la parte de personal que trabaja con estos chicos, ¿no? En educación básica, la primera que os contaba, la de los más pequeños, tenemos 14 profesionales, en transición tenemos 9 y en modalidad especial, o sea, la de los programas, tenemos 18, sin olvidar el departamento de orientación, el departamento de actividad física, el departamento de comunicación y lenguaje, el de música, la enfermera y la responsable TIC, entre otros, dentro de los que pueden trabajar de toda la fundación relacionados con el colegio. O sea que el número de trabajadores que tenemos dentro es muy grande. Como os contaba, íbamos a centrarnos un poco en la parte de educación básica, que fue cómo empezamos a llevar a cabo todo este proyecto y esta investigación, ¿no?
creo que queda poco por añadir, ya que han pasado todos mis compañeros desde Italia, Finlandia y Cristina, ahora que nos ha cortado la parte de España, pero yo quería traeros un poco cómo fue toda esa parte o cómo lo han vivido los chicos, ¿no? Yo vengo con esa parte de los alumnos. Os voy a enseñar un vídeo de cómo fue una de las primeras experiencias que tuvieron los chicos con el iTheater, para que veáis un poco. Bueno, os lo enseño y ahora hablamos. Había una vez un niño que se llama Alfonso, que está en un parque de toboganes y columpios. ¿Y qué pasaba? Que de repente que la estaba la gata estrella. y todo el mundo grita. ¿Y después? La gata Que me estrella. hicieran amigos que canten. La gata estrella. No te digas gata estrella, gata estrella, tío. Sara, está al revés. ¿Y cómo acaba la historia? Ya lo sé, que está al revés. ¿Cuál es el final? Diego. De que el agua Alejandro nos Que enseña a tiene una cantar. valla en un parque. No hago Alejandro y les enseña a cantar. ¡Víctor, Diosito! ¡Está creciendo! ¡Víctor! Bueno, si os fijáis un poco, cada uno va contando su historia, no hay mucha cohesión entre ellos, cómo acaba y cada uno te cuenta un final, cada uno tiene un personaje sin ningún tipo de relación, uno te está contando que Raúl Alejandro les enseña a cantar y el otro que pone una valla en el parque. Ningún tipo de cohesión, un poco lo que nos contaba Cristina. Después de... Una de las cosas que nos dimos cuenta, como bien ha comentado, es que las pocas sesiones no hacían ver esa evolución que luego han ido teniendo los chicos, ¿no? Porque a día de hoy seguimos trabajando con ellos. Perdón, que he vuelto a hacer la misma que antes. Vale. A día de hoy seguimos trabajando con ellos, no solamente con el iTheater, el tema de la comunicación, sino en nuestro día a día. Una de las principales cosas es la comunicación y la autonomía de los chicos. Y os voy a contar un poco 4 actividades que hemos hecho con el iTheater en particular, en la cual seguimos contando historias, seguimos trabajando ese ámbito, pero centradas más en historias o sucesos sin una estructura fija donde ellos tienen que inventar. En el caso, por ejemplo, de las situaciones de convivencia, hemos trabajado convivencia, entonces ponemos situaciones, cómo solucionan, qué pasan, qué está sucediendo, un poco el mismo proyecto, ¿no? De enseñarles unas imágenes y que ellos vayan contando qué va a suceder. Y luego otra que hemos trabajado los grandes pintores, en las que poníamos cuadros y contábamos qué estaba sucediendo en ese cuadro. No solamente entendemos el arte como que vemos, sino como qué creemos que ha pasado, que está pasando. Y luego tenemos otras historias, otras situaciones en las que ya sabemos qué va a suceder. Por lo tanto, ponemos el foco en la estructura de cómo se cuenta, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, es la rutina diaria, que parece una de las cosas más fáciles, pero nos lleva a secuenciar un día a día. Esto pasa ahora, después, a continuación, por último, ¿no? Entonces, un día a día nos lleva a eso. Y una de las cosas que hemos hecho en clase es trabajar el recetario. Hemos hecho... Perdón, qué susto. Hemos hecho un recetario en la que vamos trabajando distintas cosas, como hacemos la receta en clase, pero luego preparamos nuestro recetario y contamos cómo se hace la receta. Normalmente contábamos la receta simplemente en clase o nos grabábamos un vídeo, y ahora contamos la receta con el iTheater. Y os la enseño. Ya están sin mascarilla, que da gusto verles. Primero dibujamos los ingredientes para nuestra receta. Luego emitimos nuestros dibujos en el escáner del iTheater. A continuación, los recortamos y los guardamos en nuestra memoria. Por último, empezamos a grabar nuestra receta. Para la receta de hoy
Haremos bizcocho de plátano y chocolate. Los ingredientes que necesitamos son 125 gramos de mantequilla, 250 gramos de harina, 175 gramos de azúcar, un sobre de levadura química, 2 plátanos, 3 huevos y pepitas de chocolate. Para preparar nuestro bizcocho, primero en un bol ponemos los plátanos y batimos hasta que quede muy fino. Iremos agregando los huevos de uno en uno y seguimos batiendo. Añadimos el azúcar, diluimos la mantequilla unos segundos en el micro y agregamos a la mezcla. Tamizamos la harina junto con la levadura, agregamos y batimos todo muy bien. Por último, agregamos las pepitas de chocolate, reservamos unas pocas para poner encima y mezclamos con una cuchara de palo para no romperlas. Untamos un molde con mantequilla, vertemos la mezcla, meter en el horno precalentado a 175 grados durante aproximadamente 1 hora. Bueno, pues es algo muy sencillo, ¿no? Pero implica un proceso en el cual tienen que ir haciendo todos los pasos y fijaos como incluso el bol con las cosas mezcladas es de otro color, ¿no? Entonces, una de las cosas que hablaba Cristina, ¿no?, es de la importancia como a la hora de meter una herramienta nueva y de la parte del tiempo, ¿no? Nuestros chicos en general lo que hacen es cuando ven una cosa les emociona tanto que hasta que no lo normalizan no son capaces de trabajar 100% con ello, ¿no? Entonces, una de las cosas que se ha notado mucho es que al principio trabajaban todos de golpe encima sin dejarse espacio y cada uno a lo suyo porque lo que querían era toquetear todo el rato. Pero ahora ya lo que vamos viendo es que son capaces de estructurarse un trabajo, siempre con el apoyo de la profesora, por supuesto, pero ya son capaces de secuenciar, de dejar espacios, de yo pinto, tú cuentas, yo muevo, porque uno estaba narrando y otro estaba metiendo los ingredientes y moviéndolo, ¿no? Entonces, pues eso, creo que al final es una buena herramienta y que todas las cosas que puedan ayudar a adquirir estas habilidades y estas competencias siempre va a ser algo bueno. Y ya está. Muchas gracias a todos.